Atención pueblo movilizado. Lo que vivimos anoche no fue un anuncio de desarrollo, fue una declaración de guerra contra nuestros bolsillos. El presidente de la élite, José Antonio Casta, usó la cadena nacional para intentar pasarnos gato por liebre con un proyecto que es, en esencia, un regalo de más de 4.000 millones de dólares para el 1% más rico de este país. Mientras tú sufres para llegar a fin de mes, ellos preparan el festín para los privilegiados de SATN. A ver, el presidente anoche a las 9 en punto hizo lo que ya llevaba días anunciando desde el Palacio de Cerro Castillo en Valparaíso. José Antonio Casta, a través de cadena voluntaria de radio y televisión, presentó lo que se denomina desde el gobierno el proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico-social, lo que la oposición llama la ley Tutti Frutti y lo que los medios de comunicación definen como la ley miscelánea. Es la primera cadena del presidente a 5 semanas de haber asumido y es por lejos el momento político más importante que ha vivido hasta ahora. Lo que anunció el mandatario es un paquete de más de 40 medidas, están organizadas en 5 ejes. Hay competitividad tributaria, hay fortalecimiento del empleo formal, hay facilitación regulatoria, certeza jurídica y contención del gasto público. Vamos a explicar algunas de las medidas, por supuesto, para que se entienda más allá del concepto propiamente tal de estos ejes, ¿no? Pero como ya se sabía, el corazón del proyecto es uno solo, porque el corazón del proyecto es uno solo. Es la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, una rebaja que va a ser gradual en 3 etapas. Según los cálculos del gobierno, esta sola medida beneficia a unas 150.000 empresas que dan trabajo a más del 50% del mercado laboral formal, concentran el 90% de la inversión que se hace en Chile. Esto es lo que dice el gobierno. De hecho, el argumento del Ejecutivo es que bajar ese impuesto genera más inversión, más empleo y al final habrá por lo mismo más recaudación por la vía del crecimiento. No todos los economistas están de acuerdo con esa frase, de hecho la gran mayoría dice que no se netea, incluso en su mejor momento, el que se vaya a terminar recaudando más precisamente por una disminución en la rebaja del impuesto corporativo. De hecho, el contraargumento de la oposición es que en realidad esto es un regalo directo a las empresas más grandes sin garantía alguna de que esa inversión efectivamente vaya a llegar y que vaya a copiar más recursos al final para el Estado vía mayor recaudación tributaria porque el país crece más. La jugada es burda. Nos hablan de competitividad mientras le bajan el impuesto a las grandes empresas del 27 al 23%. Dicen que esto traerá inversión, pero es el mismo neoliberalismo rancio que ya fracasó. Es un saqueo del Estado disfrazado con las cenizas de la reconstrucción. Una verdadera ley to fee donde el pueblo pone los muertos y la casta política se lleva las ganancias. Lo más indignante es el candado que pretenden ponernos. La derecha quiere amarrar a Chile con una invariabilidad tributaria por 25 años. Esto significa que, sin importar quién gobierne, las reglas del juego para los poderosos no se tocan por un cuarto de siglo. Es un secuestro a la soberanía popular para que los dueños de Chile sigan tributando una miseria, mientras el sistema público se cae a pedazos. Como lo comentamos ayer, el Consejo Fiscal Autónomo ya marcó el punto, ¿no?, de que una menor recaudación tributaria tiene que ser compensada de alguna manera comprobable y no se puede simplemente estar apostando a que va a haber mayor crecimiento económico. Bueno, el discurso del presidente Casta ayer lo defendía totalmente, de forma frontal. Él dijo que desde el año 2000 los países de la OCDE bajaron su impuesto corporativo promedio del 31 al 22%, Chile lo subió del 15 al 27% y cuestionó, de hecho, el gobierno viene cuestionando hace un tiempo, no solamente el gobierno, sectores políticos de derecha, la reforma tributaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet del año 2014, una reforma que prometió recaudar 8.200 millones de dólares adicionales al año. Esa recaudación no llegó, el crecimiento de hecho cayó del 5 al 2%, la inversión se contrajo y la deuda pública se triplicó. No fue un accidente, que era lo que decía el presidente, consecuencia predecible de creer que subir impuestos genera riqueza, no la genera, la desplaza o la expulsa del país. Aquí hay un tono de alguna manera combativo y en términos políticos ese tono no es casual, ¿no? Porque lo que Kast también hizo anoche, con cuidado, sí, fue intentar mover el centro del debate presentando el paquete como un conjunto con rostro social. Está la eliminación, por ejemplo, de las contribuciones para los mayores de 65 años en su vivienda principal. Esta medida podría beneficiar a unas 295.000 personas. Hay harto debate allí sobre qué pasa con las personas de mayores recursos que tienen viviendas de mayor valor también y que no van a pagar contribuciones. Se habla de un crédito tributario para el empleo formal de hasta un 15%.
Y no se engañen con las migajas que ofrecen. Nos hablan de eliminar contribuciones o dar créditos marginales para ocultar que el gabinete de Casta está lleno de figuras con patrimonios millonarios en sociedades de inversión. Están legislando para ellos mismos. Es urgente que transparenten cuánto dinero ganarán el propio presidente y sus ministros con estas rebajas que tanto defienden. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante este atropello de la prensa oficialista y el patronaje empresarial. Desde Poder Popular hacemos un llamado a la vigilancia digital absoluta. Comparte este video. Denuncia el robo y no dejes que nos sigan engañando con sus discursos de orden que solo sirven para proteger sus búnkeres de lujo. La patria no se vende a los grandes proyectos de inversión. La patria se defiende en la calle y en las redes. De la remuneración que el gobierno calcula podría impactar a más de 4 millones de trabajadores, ya lo voy a explicar en un momento más. Hay una exención transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas para descongelar el stock de 100.000 unidades, 400.000 millones de pesos adicionales para la reconstrucción del Ñuble y el Biobío. Todo eso lo nombró el presidente, acompañado también de la reintegración del sistema tributario. Recordemos que hoy día los dueños de empresas terminan tributando 2 veces sobre las utilidades, primero como empresa y después como persona, con un crédito que hoy día es solo parcial, y la reintegración les permitiría descontar todo lo pagado, eliminando esa doble tributación. Proceso que sería gradual, que recién quedaría completo el año 2031. Y esto de eliminar el impuesto del 10% que hoy se cobra a las ganancias por venta de acciones que se transan habitualmente en la bolsa, un mecanismo que le garantiza a los grandes proyectos de inversión que además las reglas tributarias no se van a cambiar por 25 años. Este último punto es bien controversial para la oposición y también lo voy a detallar en un momento más. Insisto, garantía a los grandes proyectos de inversión que las reglas tributarias no van a cambiar por 2 décadas y media. Se crea este beneficio para las empresas que contraten trabajadores con sueldos entre 545.000 y 838.000 pesos brutos. Por cada trabajador que esté en ese rango, la empresa puede descontar. A despertar, Chile. La tiranía de los bolsillos llenos se acaba cuando el pueblo se levanta con la verdad. Exigimos justicia, no caridad patronal. Compartan esta denuncia antes de que la censura de los medios tradicionales intente ocultar este saqueo nacional. La derecha conservadora es el cáncer que devora el futuro de nuestros hijos para alimentar su avaricia sin límites. Hasta un 15% del sueldo de su impuesto. Esto es un beneficio que es mayor mientras más bajo sea el sueldo. La idea es abaratar en el fondo el costo de contratar. Y figura también el proyecto, la moratoria de 4 años al ingreso de nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad, una forma de contener un gasto que el año pasado llegó a 2,2 billones con B larga de pesos. No se contempló en el anuncio y no aparece en ninguna parte de las minutas del gobierno el que no vaya a haber gratuidad para mayores de 30 años, que es lo que se dijo en algún momento. Parece que eso quedó eliminado porque, entre otras cosas, había una crítica también bien severa dentro del oficialismo de eliminar el beneficio, que además es bien marginal, porque son muy pocas las personas mayores de 30 años que acceden a la gratuidad, pero quitarles ese beneficio. ¿Qué pasa con las personas que por distintas razones no pudieron estudiar antes, pero sí buscan hacerlo cuando ya tienen más de 30 años? Están empezando las personas que dedicaron, por ejemplo, las mujeres a la crianza de los hijos antes de estudiar. Ahí hay un contrasentido respecto de los incentivos que se quiere poner en Chile para tener más natalidad, ¿no? Que las mujeres también puedan optar a la natalidad y eventualmente estudien después, por ejemplo. Pero como sea, no se incorporó, o al menos no aparece ni en las minutas, ni tampoco estuvo en los anuncios anoche. Decía que la apuesta comunicacional es envolver esta rebaja tributaria en un paquete con gasto social para que no sea lo primero que el chileno promedio probablemente recuerde al escuchar sobre este megaproyecto. La apuesta económica, en cambio, es bastante más arriesgada. El gobierno cree que la combinación de rebaja tributaria, reintegración del sistema, la invariabilidad tributaria por 25 años para las grandes inversiones y acelerar permisos va a generar un salto de inversión y crecimiento que, sumado a medidas transitorias como la repatriación de capitales y la rebaja temporal al impuesto a las donaciones, permita cerrar todo este forado fiscal del que se ha venido hablando en esta semana. Es la lógica clásica de lo que se llama la curva de Laffer, ¿no? Que es bajar impuestos hoy día para recaudar más mañana, porque la economía crece más rápido. Esto es una apuesta. Puede salir bien, puede salir mal. La diferencia en términos de caja fiscal, la verdad que son varios millones de dólares, así que es una apuesta también arriesgada. Y las reacciones de la oposición llegaron rápido.
diputado Daniel Manucheri, que ha sido el protagonista de la semana. Un regalo de más de 4.000 millones de dólares al 1% más rico a costa del 99% de la gente. Proyecto que es un saqueo del Estado, un caballo de Troya disfrazado con las cenizas de la reconstrucción. Diego Ibáñez, diputado senador del Frente Amplio, dijo que el país se le está pasando tremendo gato por liebre y habló de un tremendo favor para el 1% más rico. Iván Flores, de la Democracia Cristiana, dijo que esto es una reforma tributaria encubierta, que con la invariabilidad por 25 años va a dejar amarrado al país durante varios gobiernos, no le van a poder hacer cambios en la práctica, porque hay invariabilidad tributaria, o sea, en 25 años no podrían hacer cambios tributarios. Y desde el Partido de la Gente, algunos dijeron que recibieron el anuncio con cautela, que el titular suena bonito, pero que hasta ahora es solo eso, un anuncio, y empezaron a definir cuáles son los mínimos no negociables y cuáles son sus condiciones para eventualmente entregar el apoyo. Recordemos que el Partido de la Gente es la llave que el gobierno necesita, y esa llave por ahora no se abrió. Kast no tiene con el bloque oficialista solo los votos para aprobar su megaproyecto, necesita apoyos descolgados, por último, pero de la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido de la Gente o Independiente. Por eso la estrategia del gobierno es trabajar una por una las voluntades. Vimos al ministro García Ruminot almorzando con algunos parlamentarios, hubo recados a Franco Parisi, conversaciones con bancadas de oposición. La presentación en cadena nacional ayer en esta estrategia era el gran intento de apelar directamente al ciudadano común para que sea el ciudadano el que de alguna manera presione a sus parlamentarios. ¿Es legítimo? Sí. ¿Es difícil? También. Y el resultado, por supuesto, es incierto. A todas las reacciones políticas se sumaron ayer, déjenme agregar, dos flancos institucionales que pueden complicar el aterrizaje de este proyecto en el Congreso. Hay un grupo de diputados, Partido Comunista, Socialista y el Frente Amplio fundamentalmente, que oficiaron al ministro de Hacienda pidiendo que transparente los beneficios económicos que la rebaja del impuesto corporativo podría reportar al propio presidente y a varios de sus ministros, dado que buena parte de su gabinete figura con patrimonio relevante en sociedades e instrumentos de inversión. Puede parecer una pregunta incómoda, el gobierno va a tener que eventualmente responder con cifras, pero es interesante lo que hacen los parlamentarios del Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio, porque también sería interesante que los propios legisladores, ellos son mucho más incumbentes que el gobierno, también entreguen los datos de cómo los podría beneficiar. Si es que no es que como que en el gobierno solamente pueden haber algunas figuras que tengan patrimonio relevante en sociedades o instrumentos de inversión. Si no es que los parlamentarios ganan 4 pesos, ganan harta plata y se ahorran harta también. Ya vimos los vales de benzina y todas esas cosas. Entonces, sería interesante, porque los parlamentarios también se podrían beneficiar, saber cómo los puede favorecer a ellos un proyecto de esta naturaleza. Y aquí se puede abrir una puerta que no sé cómo la vamos a cerrar después. Si es que efectivamente deberían inhabilitarse, dado que los favorece. Es un debate un poco bizantino, ¿no? Pero bueno, ellos lo pusieron sobre la mesa y habrá que ver cómo continúa. Y el otro es más bien de características constitucionales, porque ya vimos a algunos parlamentarios de la oposición decir que si el gobierno insiste en empaquetar estas 40 y tantas medidas de temáticas tan distintas en un solo cuerpo legal, van a ir al Tribunal Constitucional porque dicen que viola la regla de las ideas matrices de uno de los artículos de la Constitución. Aquí bastan 39 diputados o 13 senadores para ingresar el requerimiento y el Tribunal Constitucional actual tiene mayoría de ministros más bien afines al progresismo. No digo que vayan a fallar a favor de ello, pero es interesante mirar cómo van a revisar ese tema también. Si la moneda no flexibiliza el empaquetado, digámosle así, a este proyecto